ambiguo porque uno está pensando en una clasificación que le sirve para una cosa y el otro está pensando en otra. Esto, en principio, parece un ave, ¿vale? Todo el mundo diría que los pollos son aves, ¿vale? Y esto lo pongo para explicaros otra cosa que suele confundir mucho, que es la jerarquía. Esto es un ave, pero en realidad los biólogos, si están con ganas de polemizar, os dirán que no es un ave, que en realidad es un dinosaurio, ¿vale? Porque, aunque se acostumbra a decir que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, en realidad es mentira, no se extinguieron. Todas las aves son dinosaurios, ¿vale? Simplemente se extinguieron todos los dinosaurios que no eran aves, pero los que eran aves continuaron. Y además, bastante bien, quiero decir que hay muchísimas aves por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a ver los dinosaurios como que se parecen mucho a los reptiles, pero había muchos dinosaurios que eran los precursores de las aves, eran muy parecidos, serían así, más o menos. Evidentemente, imaginaos Jurassic Park si todos tuviesen plumas, ¿vale? Sería muy distinta la película, sería como el ataque de los pollos, ¿vale? Pero sí que había muchos dinosaurios que parecían un pollo. Entonces, ¿esto es un ave o es un dinosaurio? Pues es las dos cosas. Es las dos cosas porque es una clasificación jerárquica. Y el árbol, normalmente el árbol de la vida, la clasificación de todos los seres vivos por origen, es una clasificación jerárquica. Los seres humanos son primates, que son monos, que son vertebrados, que son cordados, que son animales, que son seres vivos. Son todo, ¿vale? No tiene sentido discutir, es que yo no soy un mono, yo soy humano. No, es que los seres humanos son monos también, ¿vale? Entonces es una clasificación jerárquica. Esto, hay un señor que es muy inteligente, y no lo digo de broma, es muy inteligente, que es Jay-Z, está casado con Beyoncé y tiene mucha pasta, porque sabe muy bien hacer música y vender la música que hace. Pero hay una cosa que no tiene mucha idea, y es de que las clasificaciones biológicas son jerárquicas. Y entonces él tiene una canción en la que dice que él es medio hombre, medio mamífero. Eso es un error. Él es 100% hombre, 100% mamífero, ¿vale? No hay una contradicción entre una cosa y otra. Y esto es algo que culturalmente también lleva a problemas interminables. Está el problema, por ejemplo, de ¿tú qué eres? ¿Español o europeo? Bueno, ahí parece que no hay mucha discusión, la gente normalmente no se enfurece mucho, aunque últimamente, como se comporta Alemania, la gente ya empieza a mosquearse también. Pero, por ejemplo, ¿tú qué eres? ¿Catalán o español? ¿Vale? A mí, por ejemplo, como mis padres eran andaluces, siempre me preguntaban, ¿tú qué eres, andaluz, español o valenciano? Y a mí me rayaba muchísimo. Y yo pensaba, ya de pequeño, digo, pues no lo sé, es que no sé qué es ser valenciano. Claro, como yo venía nunca estuve integrado 100% como que era valenciano, pues era una pregunta que me tenía que hacer, y a lo mejor es uno de mis problemas. Pero nunca entendí qué es lo que me estaban preguntando. Y eso es una discusión que lleva, una discusión interminable. Claro, aunque la clasificación sea jerárquica, uno puede hacer distintas clasificaciones alternativas con distintas jerarquías, o uno puede, incluso teniendo la misma clasificación, dar más relevancia a una parte o a otra. Por ejemplo, decir, yo soy más humano que mamífero, me considero a mí mismo más humano que mamífero. O puedo decir, no, yo me considero más catalán o español que humano. Que hay mucha gente, no. A ver, hay mucha gente que se considera más español que humano, ¿no? Porque no considera a los otros humanos como de su grupo. Es decir, aunque entienden que la clasificación es jerárquica, digo yo, porque seguirán considerando humanos a sí mismos, a pesar de que sean muy españoles. Pero no acaban de ver que el resto sea en el mismo grupo que el suyo, ¿vale? Entonces da mucha énfasis a esa parte de la jerarquía. Aquí tenéis otro ejemplo, pero en este caso es cultural. Tenemos una clasificación jerárquica de lenguas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el italiano, el español, el portugués, el catalán, y todas estas lenguas forman parte de las lenguas romances. Y dentro podríamos profundizar y, por ejemplo, podríamos ir al español y empezar a hacer subdivisiones y decir, pues el español que hablan en Madrid, el que hablan en Sevilla, el que hablan en México, el que hablan en Buenos Aires, el que hablan en Paraguay,
¿vale? Hay distintos españoles que forman parte, es decir, que podríamos meternos aquí dentro y de nuevo vemos un fractal, ¿vale? Y incluso todas estas lenguas romances, los filólogos dicen que se relacionan con las germánicas y las eslavas y con muchas otras, y que son lenguas indoeuropeas. De nuevo tenemos un sistema de clasificación jerárquico. Y es normal que pase lo mismo que en biología, porque ya hemos visto que la forma en la que estas cosas van cambiando es la misma que en biología. Van evolucionando porque se copian, pero son errores. Y la última diapositiva ya para acabar, podemos hacer también clasificaciones probabilísticas. Es decir, cuando te preguntan esto que es un hombre o una mujer, supongamos que ya hemos definido que es hombre o mujer, ¿vale? Por cualquier método. Pero no estamos obligados a decir si es hombre o mujer. Podemos, por ejemplo, dar un porcentaje, una probabilidad y decir, bueno, es principalmente mujer, o es principalmente hombre, o está a mitad de caballo entre hombre y mujer. Eso nos da muchísima flexibilidad, aunque es menos económico y desde luego va a llevaros a discusiones interminables de nuevo, porque hay gente, y esto es una cosa que está estudiada por los psicólogos, hay gente que tiene una aversión muy grande a las clasificaciones difusas. Necesitan que todo esté metidito en su caja y no quieren que las cajas empieces a decirles que son cajas fractales y que son hasta cierto punto arbitrarias. Pero es una opción que tenemos, es decir, no tenemos por qué estar obligados a clasificar de forma absoluta. Y para acabar, recapitulamos un poco. La realidad suele ser multidimensional y fractal, al menos en biología y en cultura. Y esto, si realmente nos acostumbramos a pensar de esta manera, empezaremos a ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, una cosa que a mí cada día me molesta más es cuando me preguntan, ¿tú qué eres, de izquierdas o de derechas? Claro, de izquierdas o de derechas es una dimensión. Solo hay una dimensión ahí, ¿vale? Pero la realidad es multidimensional también en la política. ¿Por qué? Un ejemplo, los anarquistas que son de izquierdas o de derechas. En España los anarquistas son de izquierdas, aunque se pegaban tiros con los comunistas, porque claro, la visión que tienen sobre la sociedad es completamente distinta. Mientras que los comunistas quieren una sociedad estructurada de arriba a abajo, los anarquistas quieren una sociedad estructurada de abajo a arriba. Pero aquí los clasifican con la izquierda. En Estados Unidos a los anarquistas se les clasifica con la derecha. Y son aliados normalmente de la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha económica no quiere tener un control estatal y los anarquistas tampoco quieren tener un control estatal. ¿Cuál es el problema? El problema está en que tenemos distintas dimensiones. Por ejemplo, Clint Eastwood. Clint Eastwood es claramente de derechas. ¿Por qué es claramente de derechas? En realidad lo que es claramente es defensor de la patria, es decir, defensor de su grupo y defensor de las tradiciones, ¿vale? Tiene un respeto por la gente mayor y por las cosas que se hacían antes porque se han probado ya suficientemente. Y defiende sobre todo, tiene a defender su grupo frente a la agresión que él ve de otro grupo. Ahora, ¿qué tiene que ver Clint Eastwood con los neoliberales? Porque los neoliberales están en una dimensión completamente distinta, que es una dimensión sobre cuál es el control que tiene que tener el Estado sobre la economía. ¿Eso qué tiene que ver con respetar la tradición? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que como nos empeñamos en hacer izquierda y derecha, acabamos mezclando cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, pues empieza a ver que hay alianzas que son un poco absurdas, porque a los neoliberales les importa un bledo que la tradición se vaya a la mierda, ¿vale? Que es justo lo que defienden sus aliados políticos, y se consideran del mismo partido en Estados Unidos, y aquí también. Y lo mismo pasa en las izquierdas, ya hemos visto, ¿vale? Entonces, esto tiene aplicaciones, yo creo que prácticas en la vida diaria importantes. Creo que está claro que las clasificaciones son modelos de la realidad, no son la realidad. Igual que la ciencia en general es un modelo de la realidad, no es la realidad. Hay muchos filósofos de la ciencia que no lo han entendido y que piensan todavía en sí, bueno, y hay algunos científicos, es posible, aunque la mayor parte con los que yo he hablado no son así, que piensan
que por qué la ciencia llega a saber cuál es la realidad, cuando la ciencia no es la realidad. Newton, después de hacer lo que hizo el tipo, él dijo explícitamente en sus principios, dijo que él lo que había visto es que los planetas y las manzanas se comportaban como se comportaban, pero que él no estaba diciendo que la realidad fuese esa, él solo estaba describiendo la realidad, no estaba diciendo cuál era la realidad, ni por qué la realidad era como era. Su única misión era hacer un modelo que describiese cuál es la realidad. Porque si lo pensáis, bueno, él lo pensó más que nosotros, la gravedad era absurda y a muchos científicos de la época les parecía absurda y hoy en día es absurda. Si yo os empiezo a decir, bueno, es una fuerza universal que une todo lo que hay en el universo y cualquier cosa que yo haga aquí tiene influencia instantáneamente en cualquier otro sitio del universo, ¿vale? Que eso es lo que decía Einstein. Eso suena a muy New Age hoy en día, le sonaba muy New Age a Newton y a todo el mundo. Pero para Newton no fue un problema que fuese algo que parecía absurdo, porque lo único que decía es, ojo, yo lo único que he dicho es que parece que se comporta de esta manera. Es decir, he hecho un modelo. No estoy diciendo que esto sea real. Esto es una frase famosa de Newton que se llama, él puso en latín, que era hipótesis non fingo. Es decir, yo no pretendo decir cómo son las cosas, sino solo cómo se comportan. Y en las clasificaciones, lo mismo. Sobre todo en biología y en cultura, ya digo que en física creo que el problema es distinto. Otra de las cosas que creo que lleva a discusiones muy grandes es cuando la gente habla, es que tal y tal son distintos. Ya hemos visto que a no ser que seamos electrones, todos somos distintos, siempre. Lo importante es saber cuánto de distintos somos y si esa diferencia tiene relevancia o no tiene relevancia. ¿Es relevante para lo que estemos hablando que seamos distintos y esa parte de distinción o no? Por ejemplo, es una pregunta legítima decir, ¿los negros son más imbéciles que los blancos? Es una pregunta legítima. Ahora, la respuesta también es clara. Pues no. Porque las diferencias que hay son tan pequeñas que es imposible ver ninguna diferencia genética entre los negros y los blancos, que además los negros y los blancos no cuadran con las clasificaciones genéticas que hemos hecho, porque las clasificaciones no son por el tipo de piel, que ya os digo que es un carácter seleccionado, no me invento ahora en por qué ese carácter no sirve para hacer clasificaciones, pero no hay diferencias. ¿Son distintos los negros de los blancos? Sí, son muy distintos. Bueno, muy distintos. Son suficientemente distintos como para que sea bastante fácil genéticamente ver la diferencia. Ahora, ¿esa diferencia es importante? No, no es importante. ¿Vale? Por lo tanto, es una pregunta muy engañosa insistir en si somos distintos o no somos distintos. Porque si me preguntáis si los chinos y los españoles somos distintos, os diré que sí, incluso biológicamente. Ahora, lo que me tendréis que preguntar es si las diferencias que tenemos son grandes o pequeñas y si tienen relevancia o no. Esa es la pregunta a hacer. Y podemos utilizar clasificaciones alternativas, porque como son modelos, podemos hacer modelos según para lo que nos interesa. No tenemos por qué obcecarnos en que un tomate es una fruta o es una verdura, ¿vale? Y discutir y tener discusiones bizantinas sobre si es una fruta o es una verdura, ¿vale? Puede ser perfectamente las dos cosas si las clasificaciones son útiles. Lo importante es si son útiles o no, si nos ayudan o no, si lo que están haciendo es estorbándonos, porque es una clasificación arbitraria. Por ejemplo, la clasificación negro-blanco para cuando alguien va a la escuela es algo completamente arbitrario, o incluso negro-blanco ya lo tenemos más asumido, pero hombre y mujer, yo no sé cuántas veces me dicen a mí al cabo del mes, es que las mujeres son, es que los hombres son, y mi pregunta es siempre, bueno, ¿qué hombre y qué mujer? ¿Vale? Porque yo me parezco mucho a muchas mujeres en muchísimas cosas y me diferencio muchísimo de muchos hombres en muchísimas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto las diferencias esas son importantes o no? Pues evidentemente para algunas cosas, ¿vale?, son importantes. Yo no voy a poder tener nunca un hijo engendrado a mí con la barriga, ¿vale? Aunque podemos luchar por el derecho a que yo quiera tenerlo. Pero, aparte de bromas,
En ese caso sí que es relevante la diferencia, pero en otros muchos casos no es relevante. Por ejemplo, yo creo que hay muchísimas diferencias que son meramente culturales. Cuando alguien va a una facultad de informática no encuentra el mismo número de hombres y mujeres en relación que cuando alguien va a una facultad de turismo. Y eso creo que es una cosa cultural, pero es difícil de cambiar. Y yo la respuesta que doy siempre ante estas cosas es, vale, diferencias entre hombre y mujer. ¿Qué datos tiene? ¿Qué evidencias tiene de que esas diferencias existen? ¿Hasta qué punto existen? ¿Y cómo son los solapamientos? Y ahí se acabó la discusión, claro, porque nunca nadie tiene los datos. ¿Vale? Está claro que en lo de tener hombre y mujer, digo, poder tener hijos o no, sí que hay una diferencia. No todas las mujeres pueden tener hijos, pero muchas sí, la mayor parte sí. Y en eso sí que hay una diferencia relevante, ¿vale? No hace falta hacer mucha estadística. Pero en las otras cosas sí que hace falta hacer mucha estadística y no está nada claro que las diferencias existan o si existen que sean grandes como para que tengan una relevancia grande. Y para acabar, simplemente, bueno, ya hemos visto lo de las jerarquías también, y es, si antes de empezar a discutir intentamos definir cuál es la discusión que estamos haciendo, intentamos definir los términos de los temas que estamos discutiendo, creo que nos ahorraremos muchísimas discusiones bizantinas, ¿vale? Y ya está, con eso he acabado. Yo sabía que la charla era de clasificación, ¿verdad? El título llama mucho extraño. Y yo posibilidades de clasificación, ¿sabes? Sí. Y una cosa que me ha recordado sobre un tema que estamos trabajando ahora es que cuando tú haces la fase de entrenamiento y en las redes neuronales. Que no soy un experto en estadística. No, tampoco. Yo soy químico. O sea, que yo también. ¿También eres químico? Sí. Pues mal, estamos mal. Pues que decías de cómo se han clasificado los elementos con que entrenas. Y ahora estamos en un caso curioso de que estamos intentando clasificar aceite de oliva extra, y hay extra virgen, extra lampante. Virgen extra, virgen, aceite de oliva, lampante y... Solo hay tres tipos. Y claro, ¿cómo lo que utilizamos para la fase de entrenamiento, cómo sabemos qué tipo es? Bueno, pues hay unos expertos que lo explican. Bueno, los expertos se ponen de acuerdo entre ellos sobre... Entonces es complicado hacer la clasificación. Por eso cuando he pintado el espacio de muchas dimensiones y he puesto los puntos de colores, he dicho, de alguna manera, a lo mejor preguntándoles a los individuos esto, tenemos que decir que es hombre y que es mujer, ¿vale? Pero tenemos que partir de ahí para empezar la clasificación. Esto a nosotros nos pasa igual, ¿vale? Nosotros hemos tenido muchísimos problemas porque en tomate hay una cosa que son los tomates cherry y ha habido una discusión muy grande entre varios grupos, uno es nuestro, porque nosotros decíamos que los tomates cherry no tenían entidad filogenética y otros grupos decían que sí. Entonces hemos estado discutiendo y cuando tú veías, el problema está en la parte del artículo de material y método. Porque cuando tú le enseñas a tu experto, porque yo no tengo ni idea de tomate, yo no sé distinguir los tomates en realidad de las calabazas, vamos, yo las veo las plantas y a mí no sé que son plantas, están en el suelo y no andan. Entonces, hasta ahí llego de clasificación. Pero a mí si no me dais un secuenciador y yo qué sé, 200.000 euros para secuenciar, yo no soy capaz de hacer nada. ¿Vale? Pero una vez que tengo los datos, utilizo el conocimiento de genética. Pero claro, eso no me sirve para clasificar tomates. Entonces, tú le preguntas a tu experto, que sí que sabe, porque lleva toda la puta vida, tiene el culo de velado de mirar tomates en el invernadero, y ha ido a Sudamérica, que es de donde viene el tomate, y ha estado mirando allí en el campo, y ha estado viendo cómo son cuando hay agua, cuando no hay agua, cuando lleva mucho tiempo, cuando son jóvenes las plantas, ha mirado muchas cosas. Entonces es una red neuronal entrenada. Entonces tú le preguntas a él y te dice, no, mira, es que estos son moleculares, es decir, hacen genética molecular, pero tienen de tomate la misma idea que tú. Entonces han puesto unas plantas que no son lo que dicen que son. Y a partir de ahí, todo el resto del artículo que se ha publicado en una buena revista no vale absolutamente para nada, ¿vale? Porque es que no empezaron bien.
Ahora, hay una cosa que incluso partiendo, esto ya es una cosa técnica, ¿vale? Pero, incluso partiendo de datos ruidosos, uno puede sacar algo en claro. Porque aunque los datos sean ruidosos, lo que puedes hacer es hacer una primera clasificación y una vez que ya tienes esa clasificación y esos modelos, puedes decir, bueno, a partir de aquí puedo ver los que no me cuadran, si realmente parecen de verdad o si cuando empiezo a preguntar, porque cuando empiezas a rascar en los expertos y le dices, mira, esta que me sale entre Pinto y Valdemoro, ¿eso qué es? Y entonces te lo miran otra vez y dicen, bueno, sí, yo es que dije que era tal cosa, pero en realidad tampoco uno está muy seguro. Por ejemplo, cuando te vas a las libretas originales, normalmente las que no cuadran con los datos genéticos, te vas a la libreta original de lo que pusieron en el campo y pusieron especie 1, y luego tacharon y pusieron especie 2, y luego tacharon y pusieron especie 1, interrogante. Pero cuando lo metieron en la base de datos, como la base de datos no tenía capacidad de poner las barras de error, el interrogante lo quitaron. ¿Vale? Entonces, aun con datos ruidosos, yo creo que sí que se puede acabar avanzando. Esto es un ejemplo de lo que nos ha pasado hoy, que hemos estado en BioBlitz, que se hace en el Jardín Botánico. Ha sido una jornada ayer y hoy de clasificar biodiversidad en el Jardín Botánico, gratuita para la ciudadanía, y es muy interesante. Pero nos decía un botánico que está acostumbrado a unos nombres que ahora se están cambiando por los estudios genéticos. Sí. Y entonces tiene un lío de que tiene que cambiar todos sus nombres, que a veces que se encuentra que esos nombres han sido cambiados, pero después se cambian al original, al anterior, porque es lo que tú dices, han cambiado Sí, por ejemplo, otra vez el interrogante, ¿no? tomate era, cuando lo clasificó Linneo, lo clasificó como Solanum lycopersicum, género Solanum, especie lycopersicum. Pero luego se cambió a Lycopersicum esculentum. Y luego, más recientemente, con datos genéticos, se ha vuelto a cambiar otra vez a Solanum lycopersicum. Entonces, ¿a qué punto los datos genéticos van a hacer que realmente se Claro, aplique esto es lo más? que no entiendo, porque sí, este artículo que se publicó y decía, o sea, se contradecía con el nombre con lo que había dicho, esto ya ha pasado otras veces, que los datos genéticos hacen reordenar un árbol No, si filogenético eso pasa constantemente. continuamente. El panda, que el que primero era de no sé qué continuamente. rama y al final no era un Sí. panda, está relacionado, pero normalmente son los taxónomos que lo han hecho a vista los que se tienen que adaptar, porque es que la genética es la que es, ¿no? Yo, claro, yo aquí os tengo que confesar mi sesgo, yo soy genético, trabajo en genética, ¿vale? Entonces, para mí, claro, yo veo las cosas desde mi punto de vista. Y la genética es la verdad, ¿vale? No hay ninguna duda. Y estamos con Platón. Sí, pero ese agricultor de Sudamérica que lleva toda la vida clasificando, eso también tiene una parte de verdad que... Bueno, era broma lo de que yo tenga la verdad, ¿no? A ver, respecto a los agricultores son muy problemáticos, porque las cosas cambian mucho de un sitio a otro, ¿vale? Y cuadrar los nombres, claro, ellos no utilizan nombres científicos. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien y te dice, esto es una judía, y luego le preguntas a otro en otra zona y te dice, esto es una bachoqueta. Entonces, eso es muy complicado. Pero bueno, respecto al tema de los botánicos y a los zoólogos, hay un conflicto continuo, porque existe lo que ellos llaman especies crípticas, que es, bueno, yo había visto ninguna diferencia, pero cuando llegan los genéticos ven que genéticamente sí hay diferencias en lo que yo había visto que era igual. Por ejemplo, a lo mejor una vive en un sitio y otra vive en otro, y morfológicamente son exactamente igual. Tú coges el bichito y no hay manera de distinguirlo, pero cuando ves la genética ves que está muy diferenciado, y luego intentas cruzar y incluso a veces no cruzan, que es lo que se supone que los biólogos dicen, no, la definición de especie biológica es si cruza o no cruza. Y ahí te dicen, bueno, esto es la definición. Cuando tú empiezas a contar toda esta mandanga, que nunca se les puede contar, porque esto yo los puedo contar aquí porque tenéis paciencia, pero en un artículo de ciencia tú esto no puedes discutir, porque esto es filosofía. La A mí en la clasificación. carrera me enseñaron muchas definiciones de especie distintas. O sea, Sí. es que se explica esto. Que cuesta definir lo que es. Pero lo normal es que se diga que el concepto biológico es el de cruzar. En la ESO, esto en la ESO, en la carrera ya no. Eso lo escucho yo muchas veces en el laboratorio cuando hablo de estos temas. De ¿En biólogos, químicos, ¿eh? tú das? No. Yo trabajo en un laboratorio de biología desde hace muchos años.
Yo de química ya no me acuerdo ni de la tabla periódica ni de nada, no lo digo en serio. A mí no me hagáis el examen que darío, yo hace muchos años que salí ya de química. Claro, pero evidentemente no, eso no puede ser el criterio de clasificación, ¿vale? Porque hay especies que no puedes cruzar, además. Pero no solamente eso, por ejemplo, los dinosaurios, ¿qué especies son? ¿Cómo los cruzamos? Para ver si cruzan el tiranosaurio, cruza con el Diplodocus. Que por cierto, el Diplodocus lo han vuelto a poner como especie hace muy poco, ¿vale? Antes lo habían quitado como especie, porque lo habían fusionado con otro, y ahora lo han vuelto a poner como especie. Y no han probado si se cruzaban o no, evidentemente. El Diplodocus es el de las hamburguesas de los picapiedra, ¿vale? Pues es este que tiene las 4 patas y el cuello muy largo. Bueno, uno de esos. El asunto está en que el problema va mucho más allá. El problema va en que la realidad es fractal. Entonces, no puedes distinguir, tú no puedes decir de una manera hasta que no sea hasta cierto punto arbitraria, esto es una especie o esto no es una especie, con ningún criterio que utilice, porque hay casos que son muy claros. Hombre, vaca, ¿son dos especies distintas los seres humanos y las vacas? Sí. Cualquier criterio que utilices te da una diferencia clara. En genética tendrás que establecer un límite, ¿no? Es decir, hasta allí esto es especie. Es que es lo que os estaba enseñando con los fractales. Lo de los fractales, aunque los he explicado con esto, el problema es que a mí me ha pasado en mi trabajo cuando hemos hecho clasificaciones de tomate, ¿vale? Yo me he pasado muchos meses en un espacio de 2000 dimensiones de tomate, ¿vale? De datos genéticos de tomate, dándole vueltas a los puntos en ese espacio multidimensional. Y al final acabas entendiendo un poco cuál es la estructura, pero no es fácil aclararse en 2000 dimensiones. Y además acabas viendo que es que no hay un sitio que puedas cortar y decir esto es la especie silvestre, que se considera una especie distinta, y esto es la especie cultivada, ¿vale? Porque hay en México hay unos que están muy cerca, y entonces tú puedes poner el límite un poquito más para allá o un poquito más para acá, porque en realidad lo que tienes es un fractal. Eso por un lado. Y por otro, incluso aunque no tuvieses un fractal con hasta cierto punto contiguo, porque sí que es verdad que hay nubecitas, pero esas nubecitas tienen puntitos por en medio. Pero incluso aunque las nubecitas no tuviesen puntitos por en medio, el problema es, tú tienes un fractal y haces unos modelos jerárquicos en ese fractal. Y tú decides qué es género, qué es especie, qué es subespecie y qué es variedad. Y eso, hasta cierto punto, es arbitrario y además depende de qué es lo que tú estás viendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una especie que se llama Solanum galapaguensis, que son tomates silvestres que viven en las Islas Galápagos. No tienen ninguna utilidad, ¿vale? No me preguntéis ahí lo que sirve para nada, ¿vale? Pero tienen gracia porque son de las Islas Galápagos y trabajamos en astronomía de vez en cuando, ¿vale? Pues una especie. Los botánicos han dicho que son dos especies, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque unas realmente morfológicamente son bastante distintas, pero cuando hemos ido a los genéticos hemos visto, por los genéticos sí. Claro, es que eso puede ser un gen. Eso puede ser un gen. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando hemos ido a los genéticos, bueno, de mi laboratorio, pues nadie nos hace ni puto caso en el mundo, ¿vale? Entonces, hablando con un genético al que nadie hace caso, con lo cual, sobre el nivel cero. Pero cuando hemos ido nosotros hemos dicho, no, es que han utilizado los datos morfológicos y morfológicamente sí son muy distintas. Pero resulta que en el continente, en Perú y Ecuador, hay dos especies que son muy parecidas morfológicamente, pero que genéticamente están más diferenciadas que cualquiera de las dos a la otra. Entonces, en realidad, ¿eso qué son? ¿Son especies o subespecies? Allí en el laboratorio, teniendo todos los mismos datos, las mismas ideas, están los que dicen que son especies y los que dicen que son subespecies. Y en la última discusión que tuvimos, que no fue la cosa, quiero decir, no llegamos a dar manos ni nada, pero llegamos a la conclusión de que lo que podíamos hacer es, cuando escribamos el artículo, decir, mire, lo que hay es esto, morfológicamente esto, genéticamente esto, y luego si a usted le apetece poner la línea por aquí, pues es especie y subespecie, y si le apetece por aquí, pues es especie y variedad. Haga lo que le dé la gana, ¿vale? Nosotros pasamos ya del tema. Ahora, la realidad es la que es, ¿vale? Y la realidad es,
pues que se cruzan, pero que viven en sitios distintos, entonces aunque potencialmente se podrían cruzar, en realidad no se cruzan, a no ser que lleguen los turistas y lleven semillas, que ha pasado, entonces ahora también se cruzan con las del continente. Entonces la realidad siempre es mucho más compleja que el modelito que tú te haces en el laboratorio o en el que hace el botánico. El problema que los genéticos tenemos con los botánicos es que ellos tienen lo de los ejemplares tipo. Y lo de que son como los abogados no es broma. Es que son abogados, cabrones. Porque ellos te dicen, ah, pero Linneo, el ejemplar tipo que cogió Linneo, ¿qué especie es de todas las que usted está diciendo? Porque usted está dividiendo en trocitos, pero el ejemplar tipo de Linneo que cogió uno de tomate, ¿cuál es? Digo, yo qué sé, no tengo datos genéticos de ese ejemplar, no lo puedo comparar con el mío. Porque te fijas que eso lo que ves por fuera y todo el resto de información, o sea... tiene una utilidad, ¿vale? Puede ser compatible para el arte de órganos con la persona estéticamente más diferente a ti que puedes encontrar en el mundo. O sea, ejemplar tipo, bueno, Sí. vale. Pero el ejemplar tipo, a ver, yo siempre he visto las cosas desde el punto de vista de un genético, pero creo que es importante ver desde el punto de vista del otro, ¿vale? Cuando la gente dice cosas, bueno, muchas veces la gente dice estupideces, pero incluso las mayores estupideces, que no es el caso de los botánicos, estoy pensando en los homeópatas, ¿vale? Los homeópatas claramente dicen muchas estupideces, pero incluso en ese caso deben de estar motivados por algo normalmente. Y no tiene por qué ser por dinero, puede ser por cualquier otra cosa. Entonces incluso en el caso de que alguien diga algo que en principio te parece estúpido, siempre es interesante hacer el ejercicio de ver por qué lo dice. ¿Vale? Esto es algo que hay un libro de Daniel Dennett que me parece que está muy bien. Daniel Dennett es un filósofo americano que tiene un libro que son herramientas para pensar. En vez del típico libro de qué es lo que no hay que hacer cuando uno piensa, que es lo que normalmente tenemos los escépticos, empieza escéptico, falacia lógica, sesgo cognitivo, ¿vale? Pues este ha hecho un libro de cosas que sí hay que hacer, no cosas que no hay que hacer. Y la primera cosa que dice que sí hay que hacer es, antes de empezar a criticar al otro, debes entender por qué el otro está diciendo lo que está diciendo. Y cuando lo entiendas suficientemente bien, como para que el otro diga, oiga, usted me ha entendido de maravilla, y entonces ya no caes en la falacia del hombre de paja, entonces es cuando puedes empezar a discutir. Mientras tanto no le hagas perder el tiempo al otro. Entonces, en el caso de los botánicos he hecho el esfuerzo y sí que tiene utilidad, y la utilidad que tiene es, claro, yo ahora puedo coger y decir, yo ahora empiezo a hacer aquí grupos de tomate, o de personas, o de elefantes, o de lo que sea. Pero tengo que ponerles un nombre y eso se tiene que relacionar con lo que había antes. Claro, porque yo, ¿qué hago? ¿Me invento los nombres desde cero? O los tengo que relacionar. Yo, aunque me invente los nombres, te voy a decir, esto es lo que antes se conocía como tomate, ¿vale? Entonces, para eso tiene interés los ejemplares tipos, porque son los que te fijan cómo ha ido a lo largo de la historia, que las clasificaciones han ido cambiando, los ejemplares tipos no han ido cambiando, ¿vale? Siempre ha sido el mismo, el que estaba ahí en la hoja pegado. O en el caso del elefante, pues es un feto que tienen en Cornwall, en Suecia, ¿vale? Entonces, eso te sirve para anclar el asunto. Ahora, llevado y sacado de madre, que es lo que hacen algunos botánicos, algunos zoólogos, pues la cosa acaba siendo paralizante. De hecho, con nosotros hay un chaval que trabajaba en unos bichitos que llaman rotíferos, que son microscópicos, que eso se ve que sí que sirven para algo, porque sirven para la agricultura. Y él me dijo, mira, al final ya pasamos de los zoólogos. Hicimos la clasificación, dimos las razones, y como no había manera de meterse con los ejemplares tipo eso, porque claro, están en un museo en no sé dónde, y tienes que sabértelos todos de cómo ha ido evolucionando y tal. Es una cosa tan complicada que al final hemos pasado. Entonces lo que se hace muchas veces es proponer. Yo propongo que esto podría ser una especie si alguno de los que saben de esta mierda de los ejemplares tipo se tomase la molestia de mirarlo. Pero yo paso, ¿vale? Y al final es como se funciona, porque ellos, digamos que además tampoco tienen infinitos recursos, tienen que ir poco a poco y tienen muchísimas especies para clasificar. Quizás por eso no hay una visión conjunta. Claro, sí, la visión conjunta es la Cada uno que propone. si no, al final se van a crear dos disciplinas totalmente. Hombre, no es tanto. Esto es lo que decía tú de la inconmensurabilidad. Esto que decís es el concepto de la inconmensurabilidad. Como yo digo unas cosas y el botánico dice otras, no hay manera de entendernos y la ciencia no es posible. Porque lo que dice uno es tan bueno como lo que dice otro.
Pero eso no es cierto porque, aunque yo normalmente no voy a conferencias de botánicos, sí que cuando escribo un trabajo sobre esto, los botánicos se lo leen. Y si no les parece bien, lo pueden criticar, ¿vale? Y si yo leo un trabajo de los botánicos y hago un análisis y veo que tampoco me parece bien, también lo puedo criticar. Y al final tenemos los datos y las evidencias, y aunque cada uno vea las cosas desde una perspectiva distinta, los datos son los que son. Ahora, lo que hay que hacer es intentar mantener la calma y no llegar a discusiones personales. Que os puede parecer una tontería que haya discusiones encendidas sobre si Sebastián Galapaguense es una especie o no. Pero eso enciende los ánimos, ¿vale? Es como lo del Barça-Madrid. En todos los campos hay discusiones de este tipo. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, he dicho cosas que me parecía que eran fuertes, sobre todo la parte de la biología molesta menos, pero la parte de la cultura molesta. Pero bueno, si estáis todos convencidísimos, pues lo de izquierda y derecha, por ejemplo... Sí, yo he pensado que, claro, si te pones a comparar, siempre da mucho juego comparar o sea, el contexto. En España es una cosa, pero es un caso de etiqueta que es útil. O sea, si un español te está preguntando si eres de izquierda o de derecha, entre nosotros sí que nos entendemos lo que significa aquí ser de izquierda. Tampoco está tan claro. No, eso yo creo que es una O al etiqueta... menos en el momento que dices socialmente o económicamente, aquí sí que ya, o sea, tú te puedes definir más de izquierdas en el tema social y más de derechas en el tema económico. Yo creo que en ese caso justamente la etiqueta lleva a más problemas de los que resuelve. Por ejemplo, con el caso que os he dicho, se establecen alianzas políticas entre gente que no tienen objetivos comunes, ni muchísimo menos. Sí, pero si no aparece Podemos, que no tiene ningún objetivo, que dice que no es de izquierdas ni de derechas, y la liga. No, sí, está claro que el tener clasificaciones es muy útil, porque la alternativa sería, primero, podrías tener lo que son las evidencias. Las evidencias son el programa, que es una evidencia muy confusa, porque luego... Pero vamos, es más bien lo que han hecho en el pasado. En el caso de Podemos es muy difícil porque en el pasado no han hecho nada, o prácticamente nada. Pero podrías empezar a ver lo que han hecho en el pasado en cada tema concreto. Claro, esto sería inabordable. Por lo tanto, necesitamos clasificar. Ahora, necesitamos clasificar a un nivel suficiente como para que sea útil. Y yo creo que en el caso de izquierda y derecha, por ejemplo, se clasifica a un nivel demasiado burdo. Y eso te lleva a confundirte y a tener alianzas con gente con la que, por ejemplo, yo podría decir, vale, yo soy de izquierdas. Yo tengo un programa político similar al que tiene la gente que conozco en mi barrio, que es comunista, pero comunista de los comunistas de toda la vida, que todavía te hablan de Lenin, de Stalin, de todo el mundo, ¿vale? Si no tengo ningún programa político con ellos. A lo mejor podría decir, soy socialdemócrata, que es algo más concreto. Y entonces, si me defino como socialdemócrata en vez de como de izquierdas o de derechas, ahí ya puedo empezar a ver que en algunas cosas puede que lleguemos a acuerdos con la gente de los comunistas y en otras cosas para nada, ¿vale? A eso es a lo que me refiero, que creo que un poquito más de grano fino en ese caso creo que sería útil y no es tan complicado. Completaré un poco más la utilidad de las clasificaciones probabilísticas, que yo no lo veo muy claras. Pues tienen utilidad en el que no te tienes que mojar, en que es una... Pero sí, para empezar a abordar el campo, porque... Es el tema de la probabilidad, pero básicamente te permite, primero, no poner una cosa absoluta, ¿vale? Por ejemplo, una forma de clasificación es, que esto en la charla original que hice en Valencia estaba, pero ya se alargaba mucho, es verdad o mentira. Eso es una forma de clasificar, ¿vale? Algo que nosotros vemos es verdad o es mentira. Es una forma, es un sistema, estamos clasificando las cosas que pensamos en verdad y mentira. Pues el hecho de poder decir
esto no es verdad ni mentira, sino estoy a mitad, ya te permite decir, por ejemplo, no lo sé. ¿Vale? No tienes por qué estar obligado a decir si algo es verdad o es mentira. Puedes decir no lo sé. No tienes por qué estar obligado a decir si algo es una mujer o es un hombre, puedes decir está a mitad. ¿Vale? Y si además a eso lo haces más complicado todavía y le añades barras de error, es decir, esto es verdad o mentira a el 80% con unas barras de error de tal, pues entonces todavía es más rica la cosa y todavía puede ser más útil. Claro, es mucho más confuso, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, no le puedes decir esto es verdad o es mentira, que eso no sea una clasificación absoluta y que sea algo que va desde la verdad absoluta hasta la mentira absoluta en un espectro continuo. Hay gente que tiene aversión a eso. A los espectros. Sí, a los espectros continuos. Sí. Yo tengo un tío, por ejemplo, que me dijo un día, la duda es ácido para el hombre. ¿Vale? Él no puede, dentro de su cabeza, le crea un desasosiego muy grande que haya cosas que no están claras qué son. ¿Vale? Tanto verdad o mentira, como hombre, mujer, como cualquier otra cosa. Necesita que las cosas sean absolutamente claras. Entonces, sirve las clasificaciones estas que están, en las que podemos ver escalas de grises, sirven para enriquecer algo que es un modelo que es muy complicado, porque la realidad es muy complicada. Entonces sirven para acercarnos más a la realidad. Ya, pero ¿cuál sería el siguiente paso para poder acercar a la realidad? Te quedas en el no lo sé. Es que no veo... Penúltima pregunta y última pregunta porque No, tenemos es que que... en relación de lo que están diciendo, a ver, no sé si es o no es, ¿vale? Pero el tema de lo de los grises y tal, yo estoy estudiando la información y documentación, por ejemplo, y una de las cosas que nos explican, si por ejemplo necesito saber, tengo que hacer una encuesta a unos usuarios en la biblioteca para saber si están satisfechos con X servicio. Yo no puedo decir, usted está satisfecho con tal servicio, porque la respuesta va a ser, o sea, si yo pongo una respuesta de sí o no, me pueden decir que sí, pero no, porque a lo mejor es que la que me atiende no es suficientemente simpática, por ejemplo. Entonces muchas veces se pone pues del 1 al 5. Entonces tienes más posibilidades que es un sí, pero no, pero entonces más o menos la persona puede decir y se puede cuantificar mejor el tema de si ese servicio es bueno o es malo. No sé si va por ahí los tiros o no, pero... Sí, yo creo que ese también es un buen ejemplo. Y a mí, por ejemplo, relacionado con esto, una de las cosas que me molestaba mucho cuando estudiaba eran los exámenes tipotes. Porque tenías que decir, ¿es verdad o es mentira cada una de las afirmaciones? Y decías, hombre, es verdad, pero hay un caso muy raro en el que eso no se cumple. Pero claro, entonces tenías que empezar a pensar, ¿el profesor tendría este caso en la cabeza cuando ha puesto el test? Y claro, incluso en casos que en principio parecían claros, acababas mareándote muchísimo, ¿vale? Entonces, para eso sirven las clasificaciones de escala de grises. Y si tenéis interés en eso, os recomiendo que miréis algo sobre estadística bayesiana. Podéis buscar estadística bayesiana y pensamiento crítico y podéis ver cosas interesantes sobre no es que yo no estoy diciendo que uno cuando tiene que decir, a ver, ¿te parece que lo va a hacer bien el Podemos? Y entonces tienes que empezar a hacer ahí fórmulas, ¿no? Pero tener en la cabeza, pues que puedes decir, pues mira, no lo sé. No sé si no lo va a hacer bien, ya lo veré, porque yo qué sé, ahora no tengo evidencia para decidir. Yo para acabar tengo una pregunta y ya lo dejamos. ¿Es la paella con pimiento o sin pimiento? La paella... Tipotes, ¿eh? ¿Sí o no? Si solamente me dices sí o no, no puedo contestar. La paella pues es un caso de fractal multidimensional claramente. Y el pimiento es una de las dimensiones en ese fractal. Entonces habría que ver cómo le queda la nube de paella y ver por dónde cada uno pone el círculo. ¿Pero tú le pones pimiento o no? Yo no sé hacer paella. No sé si soy valenciana, imagínate, ¿no? Claro. No, es como lo de los tomates, no tengo ni puta idea, pero trabajo en eso, pues lo de las paellas menos aún. Bien, pues muchas gracias. Un aplauso.